Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación les vamos a presentar una exposición del tema la gimnasia. Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, pertenezco a la Facultad de Cultura Física. Mi nombre es Eric Pilliza, del primer semestre paralelo A. A continuación, nuestro tema de exposición, la gimnasia. A continuación, veremos el índice sobre lo que hablaremos, los temas que trataremos en esta exposición. ¿Qué tenemos? 1. Historia de la gimnasia. 2. La línea de tiempo, la evolución, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo la gimnasia. 3. Las escuelas de gimnasia que tenemos. 4. Beneficios de practicar la gimnasia. 5. Recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al practicar la gimnasia. Conclusiones finales sobre la exposición y la bibliografía de todas las páginas donde hemos extraído la información. Siguiente página. Listo. A continuación tenemos el tema de la historia de la gimnasia. Pero primero, para entrarnos a saber la historia, debemos saber qué es la gimnasia. Por eso hemos traído un pequeño concepto que tenemos aquí en la diapositiva. ¿Qué nos dice que es la gimnasia? Nos dice que es un deporte dotado de arte y movimiento. Requiere de una combinación de fuerza, balance, agilidad y coordinación del cuerpo. En el salón, en el patio, donde se lo vaya a practicar. Listo. Con este pequeño concepto, ya conociendo el significado de la gimnasia, veremos la historia. ¿Qué nos dice? Nos dice que proviene del griego antiguo gimnos, que significa ejercicio al desnudo. También nos dice que surgió en Grecia alrededor del siglo octavo antes de Cristo. Nos dice que Roma, China, Persia e India utilizaban la gimnasia como entrenamiento para preparar a los jóvenes para la carrera militar. Mucho ojo a esto. Tenemos un padre fundador de la gimnasia, el cual es Friedrich Ludwig Jahn, que nació en 1778 y lamentablemente murió en 1852. Este padre fundador fue quien introdujo a la gimnasia la barra horizontal, la barra paralela, la viga de balance, la escala y el salto de caballo. Pero esto únicamente para hombres, recuerden, únicamente para hombres. Además de que este personaje fue el primero en establecer las bases y un conjunto de reglas para el ejercicio en grupo de la gimnasia. Así fue como nacieron los principios organizados de la gimnasia. De hecho, Jan o Friedrich, hasta la actualidad se le conoce como el padre fundador de la gimnasia. ¿Qué tenemos por acá? Nos dice que la gimnasia fue rechazada por el cristianismo en la Edad Media debido hacia el culto al cuerpo practicado en la antigua Grecia. Sin embargo, en los circos se seguía practicando volteretas y entre otras actividades gimnásticas debido al rechazo del cristianismo, pero en los circos se seguía practicando. ¿Qué tenemos por acá? Nos dice que desde la antigüedad se considera la gimnasia como actividad para el mantenimiento físico conjuntamente con la fuerza y la estética, que es un concepto que tenemos hasta la actualidad, que la gimnasia nos ayuda para mantener una vida saludable, para mantenernos en buen estado físico, y entre otras. Siguiente. Tenemos la gimnasia en el Ecuador. La gimnasia también tiene una historia, un origen en nuestro país. ¿Qué tenemos de este personaje? Jorge Antonio Cachaflor, que fue un guayaquileño que vivía en Quito, que desde los 15 años practicó gimnasia, siendo entrenador de la selección de Mejía, la selección de Pichincha y la selección del Ecuador. Es reconocido hoy en día porque él sentó las bases de la gimnasia en el Ecuador y el impulsador de su práctica en el país. Como vemos en la imagen, tenemos un coliseo de gimnasia artística con su nombre, Jorge Cachaflor. Este se encuentra ubicado en el Ichimbia. Listo. Tenemos la línea de tiempo de la gimnasia, que empezaremos desde el año de 1776. ¿Qué nos dice este año? Nos dice que se da el primer profesor de gimnasia moderna, que fue Johann Friedrich Simon, en la escuela de Pasidung, en la ciudad alemana de Dessau. Como siguiente tenemos en 1806, que en España el primer centro oficial donde se practicó la gimnasia fue en el Instituto Real Petzalzol, fundado por Amoros en Madrid.
En 1811 tenemos que el profesor Friedrich Ludwig Jahn fundó en Berlín el Turnverein, un club gimnástico, como vemos ahí en la imagen. 1888. La gimnasia fue arraigándose en algunas escuelas y se fundó la Asociación Amateur de Gimnasia. En el año de 1896 se incluyó esta disciplina en los Juegos Olímpicos para participantes del sexo masculino. Ojo, la gimnasia por primera vez se introdujo en los Juegos Olímpicos. En 1903 tenemos que se realizan por primera vez los campeonatos del mundo para varones. En 1928 tenemos que se agregó la competencia femenina por primera vez a la gimnasia, es decir, se incluyeron por primera vez a las mujeres en la gimnasia. 1934. En 1934 se celebran los primeros campeonatos femeninos del mundo en Hungría. En 1950 tenemos que la gimnasia rítmica va tomando más auge, más crecimiento y se la practica con accesorios como pelotas, aros, cintas, barras, cajones y paralelas, entre otros. En 1975 tenemos que se realiza por primera vez la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, donde el gimnasta rumano Marius Ursica llega a la final de dicha competición. A este personaje lo podemos ver aquí en imagen que tenemos ahí. 3. ¿Qué tenemos en el módulo 3? Tenemos a las escuelas de la gimnasia, que son 4. Escuela inglesa, escuela sueca, escuela alemana y escuela francesa. ¿Qué nos dice la escuela inglesa? Nos dice que va desde 1795 hasta 1842, la cual utiliza un sistema deportivo. Nos dice también que la figura de la escuela es Thomas Arnold, que tenemos abajo en imágenes, ya que este personaje introduce el deporte en la educación. Además, otra característica de esta escuela es que nos dice que fomenta los juegos reglamentados, es decir, que se crearon estructuras o bases para regirse ahí al momento de realizar algún o cierto deporte, como el fútbol que tiene sus reglas, el básquet que tiene sus reglas, y así sucesivamente con cada deporte reglamentado. ¿Qué nos dice? Nos dice que no es una corriente directa a la gimnasia. No es una corriente directa a la gimnasia debido por el motivo que les digo, que de aquí, de esta escuela, nacen las reglas para diferentes juegos como el fútbol, el básquet, entre otros, y por eso no es directa solamente de la gimnasia, sino que intervienen más deportes. Listo, tenemos la escuela sueca que va desde 1776 hasta 1869. ¿Quién utiliza un sistema analítico? Esta escuela es creada por Pierre Heinrich Link, ya que entendía la gimnasia de un modo anatómico, biológico y correctivo, es decir, un poco más científico, se podría decir. Esta escuela siempre se aproximó hacia el fomento de la salud colectiva a través de la gimnasia. Y como vemos en la imagen, tenemos a Heinrich Link, que fue el creador de esta escuela. Tenemos la escuela alemana, que va desde 1759 hasta 1859. Y utiliza un sistema rítmico en la cual lleva música, sentimientos, emoción, libertad para expresar todos sus sentimientos a través del ritmo, a través de las expresiones. Nos tenemos que los fundadores de esta escuela son Gunsmuth y Friedrich Ludwig Jahn. Esta escuela tenía el objetivo de unir la gimnasia y la pedagogía para crear la educación física, la carrera que hoy conocemos. Escuela francesa, 1780 a 1957. Utiliza un sistema natural. El coronel Francisco Amorós y Ondiano creó y dirigió en París el Gimnasio Normal Militar, donde se difundió todo su sistema. El objetivo de esta escuela era utilizar actividades del hombre primitivo para mejorar el estado físico de las personas. Esto es todo por el motivo de las escuelas. A continuación tenemos los beneficios de practicar gimnasia, en la cual tenemos que es un deporte que te ayuda a relajarte y a poner tu mente en blanco mediante las actividades deportivas. Te ayuda a mantener la confianza en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos ponemos como objetivo, un ejemplo sería si nos ponemos el objetivo de realizar la caída en arco y trabajamos, entrenamos, nos preparamos físicamente, comemos bien, somos disciplinados, asistimos a todos los entrenamientos,
Después a largo plazo lo vamos a poder cumplir. Y eso que nos va a llenar de mucha confianza, porque tal vez ya un tiempo lo veíamos como algo imposible, la caída en arco, y después en un futuro poder lograrlo, se siente una satisfacción enorme dentro de ti, que va a aumentar tu autoconfianza para poder realizar otras cosas más complejas. Y ese sería el ejemplo para ver cómo la gimnasia te ayuda a aumentar la confianza en ti mismo. Por otro lado, tenemos que te ayuda a mejorar y aumentar tu masa muscular, volviendo a tu cuerpo más atlético, más preparado físicamente. Mejora la flexibilidad y coordinación, obteniendo a largo plazo mayor elasticidad con tu cuerpo. Mejora tu estado de salud al estar activo físicamente, evitando enfermedades como una de ellas, la osteoporosis, que nos ayuda a evitar esta enfermedad. Nos dice también que ayuda a mejorar la resistencia física para todas las actividades diarias, no solamente para la gimnasia, sino para todas las actividades diarias que tengamos que realizar. 5. Recomendaciones. Las recomendaciones que tendríamos para practicar gimnasia serían las siguientes. Número uno, tenemos gusto o iniciativa para realizar actividad física, en este caso la gimnasia. Hay muchas personas en que se cierran de que no saltar, correr, no es lo mío. Entonces, todas esas personas que requieran practicar gimnasia deben tener un cierto gusto por el realizar actividades físicas. 2. No tener miedo a recibir alguna fractura para practicar los ejercicios. Hay mucha gente que dice, no, no practico la gimnasia porque es muy compleja y si hago ese ejercicio voy a caer una caída mal y me fracturo todo el cuerpo. Pero no, lo que tú piensas atraes. No sé si tú entrenas concentradamente, eso no va a suceder. Vas a estar concentrado en que todo te va a salir bien y no vas a recibir ninguna lesión. 3. Siempre realizar los ejercicios con la supervisión del entrenador o profesor. A esto tener mucho cuidado, ya que si estamos realizando en casa, llevar todas las precauciones del caso, y que una mala caída ahí sí nos podría llegar a lesionar. 4. Llevar una alimentación equilibrada. 5. Tener un buen descanso después de cada entrenamiento. Recuerden que el descanso es sumamente importante después de cada actividad física. 6. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la gimnasia es un deporte muy bonito, que cualquier persona con amor a la actividad física lo podría realizar, siendo constante, disciplinado, trabajando duro, asistiendo a todos los entrenamientos, lo va a lograr. 2. En definitiva, podemos deducir que la gimnasia nace desde hace miles de años atrás, la cual ha venido evolucionando poco a poco, teniendo sus diferentes figuras, integrando también un hecho muy importante, integrando la gimnasia a las mujeres, que esto fue un hecho fundamental para la historia de la gimnasia, y convirtiéndose hoy por hoy en una práctica valiosa para la salud y estado físico de una persona. Y tenemos la bibliografía de donde hemos sacado información del día de hoy que fue presentada hacia ustedes. Tenemos los demás y listo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Mi nombre es Eric Pilliza y esta fue la presentación de la gimnasia.